Vamos a leer en la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer pues, hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los sigue. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Desde sus mismos orígenes, la Iglesia del Señor Jesucristo ha tenido que hacer frente, ha conocido y ha tenido que hacer frente a una serie de personajes. Una serie de personajes que, bueno, en principio estaban dentro de la Iglesia y que después ellos se han levantado y, bueno, pues han acabado al último por hacerse pasar por Dios. Y que ha llevado a mucha gente detrás de sí. Y que, bueno, han dejado muchas veces a la Iglesia asolada, ¿no? Destrozada. Y ya digo, esto es desde sus mismos orígenes. Vemos esto incluso en el tiempo del Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, cómo esto empezaba ya a ocurrir. Tenemos el caso, por ejemplo, de Simón el samaritano, el mago samaritano. Tenemos la historia en el capítulo 8 de Hechos, que él pues llegó a creer. Era un mago que tenía a todo el pueblo, toda la población de Samaria embelesado, la tenía pues embaucado con sus milagros que hacía. Y bueno, cuando llegó Felipe y predicó, pues llegó a creer. Y llegaron después los apóstoles y viendo los milagros que hacían los apóstoles verdaderos, viendo que también por la imposición de las manos la gente recibía el Espíritu Santo, él llegó a ofrecer a los apóstoles dinero para que también él pudiera tener ese don o esa potestad de poder dar el Espíritu Santo a la gente que él impusiera las manos. Y la respuesta del apóstol Pedro, vemos, fue fulminante. Le dijo: tu dinero perezca contigo. Dijo: en hiel y en prisión de amargura veo que estás, arrepiéntete de este pecado. Estaba en prisión de amargura Simón el mago. Bueno, poco conocemos después de Simón en las páginas de la Biblia, pero por la historia conocemos que Simón el mago pues continuó con sus andanzas y al final hubo una secta en la actual Siria que se llamaba pues, los simonistas, y que consideraban a Simón el mago como Dios, como una de las emanaciones de Dios, una de las manifestaciones de Dios. Entonces podemos hablar de podemos decir el caso emblema, ¿no? Como el buque emblema, pues el caso emblema de todos estos personajes, el caso por excelencia de todos estos personajes que han querido hacerse pasar por Cristo o han querido hacerse pasar por Dios. Y tenemos el caso por excelencia, que es el surgimiento del papado, el papado de Roma. El papado de Roma no es algo que, como dicen, que pues se remonta al apóstol Pedro. Eso es algo mucho posterior. Ya fue en la Edad Media, en los primeros siglos no se conocía el papado.
pastores, había obispo en Roma, pero no el papado, tal como está. Entonces, bueno, fue algo durante la Edad Media, y durante la Edad Media, pues los papas no tenían ningún pudor en utilizar, por ejemplo, títulos de Cristo. Títulos de Cristo, pues como León de Judá u otros. Podríamos hacer un poco la lista, pero en realidad no hay que ir muy lejos. En realidad no hay que ir muy lejos. Porque si tomamos el título que él utiliza hoy día, ¿cuál es? El de cabeza de la Iglesia universal. Sabemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Efesios capítulo 5. Él es la cabeza de la Iglesia. Y él dice de sí que es la cabeza de la Iglesia católica, es decir, universal, es decir, de toda la Iglesia en toda la tierra, en todo el universo. ¿Y qué significa esto? Pues significa, y leo uno de sus documentos del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, dice que el Papa tiene jurisdicción suprema, plena y universal, ordinaria e inmediata sobre todos y cada uno de los pastores y de los laicos, de los pastores y de los creyentes. Él tiene toda la autoridad sobre todos los pastores y sobre todos los creyentes. Vemos. Y él no es, y no se le considera, por ejemplo, un primado, un primero entre un grupo de iguales. El grupo de iguales serían los obispos y él sería el primero entre iguales. Un igual, pero que, digamos, lo está presidiendo, ¿no? Eso es la función como se concibe en el anglicanismo, el arzobispo de Canterbury. Eso no es tampoco un, digamos, título simbólico, honorífico, como en las iglesias orientales con el primado de Constantinopla. No es así. Es autoridad, es poder, efectivamente poder. Una autoridad, dice, plena. Esto significa que tampoco la deriva de nadie. No la deriva de nadie, no la recibe de nadie, la tiene de sí mismo. Y entonces, vemos, esto significa que Él es Dios. Él es Cristo. Él es la cabeza. Como Cristo es la cabeza de la Iglesia Universal. El igual. Entonces, bueno, alguien dirá, ¿puede hacer entonces el Papa lo que quiera? Bueno, los fieles papistas dirán, no, porque Él está para servir y Él, pues, ha de ser fiel. Ha de ser fiel a la palabra, a la tradición, etcétera, etcétera. Pero, fijémonos, Él no ha de dar cuentas a nadie, porque tiene autoridad plena. Él no tiene esa autoridad porque se la hayan concedido, nadie entonces se la quita. Nadie entonces se la quita, nadie le puede deponer. Nadie le puede deponer. Y si acaso dimite, sigue siéndolo, porque ahora en el día de hoy, aunque no lo digan, hay dos papas. Uno que ejerce y otro porque eso nadie lo puede quitar. Bien. Entonces fijémonos la naturaleza del problema del papado y de los papas de Roma. Todos los reformadores de la Reforma protestante del siglo XVI, todos, señalaron al Papa de Roma como el anticristo. Y no fue tampoco por grandes especulaciones ni grandes elucubraciones, sino era por ver, está tomando para sí el lugar de Cristo en la Iglesia. Está tomando para sí el lugar de Cristo en la Iglesia. Por lo tanto, eso es el anticristo. El anticristo es lo que significa anti en el lugar de Cristo. Y bien, la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de la Iglesia reformada, presbiteriana, histórica, pues así lo señala y así lo denuncia. Él es el anticristo, el hijo de
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y bueno, ni que decir tiene que por supuesto hoy en día la gran mayoría de las iglesias evangélicas, por supuesto, esto ya la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, e incluso también tristemente de las reformadas, pues han desechado esta enseñanza y esta afirmación de la reforma. Y bueno, pues esto solamente muestra el desconocimiento de lo que significa y de lo que realmente es el papado. Porque si realmente meditan en ello, lo que significa, lo que son las pretensiones de los papas, de todos los papas, pues van a tener que decir, sí, es así. Es así. Por principio. Porque está usurpando el lugar de la única cabeza de la Iglesia, que es Jesucristo. La Iglesia no es bicéfala. La Iglesia no tiene dos cabezas. La Iglesia universal solo tiene una cabeza, que es Jesucristo. Pero bueno, hermanos, en todo caso nos equivocaríamos mucho si pensásemos que el peligro de encontrarnos con gente así pues se acaba con el Papa de Roma. Y que por lo tanto para nosotros es algo solamente exterior. No. Es algo que es un peligro que la Iglesia de Jesucristo ha de hacer frente continuamente desde sus mismos orígenes. Y fijémonos, ¿no? A lo mejor no en un grado tan extremo, pero fijémonos incluso en el tiempo de la Reforma. Incluso en el tiempo de la Reforma, en los días de la Reforma del siglo XVI, con Lutero y con Calvino, los días más bien de Lutero, antes que de la Reforma de Calvino, pues, bueno, saliendo también de la Reforma de la Iglesia, de las iglesias, pues comenzó un movimiento que es conocido el movimiento de los anabaptistas. Los anabaptistas, que son los padres, los abuelos, el origen de los anabaptistas actuales. Bueno, este movimiento anabaptista, en el año 1534, tal vez lo conocemos este acontecimiento, tomaron con las armas una ciudad alemana que se llama Münster. Münster, que está cerca de la frontera con Holanda, a 260 kilómetros de Ámsterdam, más o menos. Y bueno, pues se tomó. Los líderes de los anabaptistas querían hacer de esa ciudad la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén en el reino de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Entonces, bueno, el líder de este grupo tomó la ciudad. El líder se llamó Juan, que era un sastrero de la ciudad pues, holandesa de Leiden. Pues Juan se hizo rey de esa ciudad. Se hizo rey él. Y proclamó entonces que con él se restauraba la monarquía de David. Él era hijo de David, por lo tanto. Y entonces, bueno, como David y Salomón tomó muchas mujeres, 16 mujeres. Y entonces pues se implantó la poligamia, se implantó también el comunismo, la abolición pues, de la propiedad privada, pero eso sí, a la mujer principal de ella, de suya, que se llamaba Díbara, pues él la llegó a vestir con ropas literalmente de oro, es decir, con láminas de oro. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Bueno, ya eso acabó mal para ellos, porque la ciudad pues fue conquistada y volvió a reinar entonces el orden de esa ciudad. Pero fijémonos, esos son también pretensiones de alguien que se quiere poner en el lugar de Cristo, que se quiere hacer pasar por el lugar de Cristo. Y este movimiento pues nació de colaboradores incluso bastante estrechos de Lutero, como Melchior Hoffman o Karlstadt, que era muy estrecho de Lutero. Melchior Hoffman, que también era un predicador laico, pero que lo envió Lutero mismo a predicar en Dinamarca y en Suecia. Entonces, fijémonos, esto es una advertencia de la palabra de Dios. Entonces,
en todas las generaciones y también a nosotros, para que estemos preparados. No vaya a ser que ocurra esto. Estemos preparados para no ser engañados por este tipo de personajes. Y en este pasaje de Primera de Juan, de esta carta, la estuvimos considerando hace bastantes meses. Y bien, tomamos ahora su estudio y pudimos ver que uno de los temas importantes es acerca del anticristo. En el capítulo 2, está hablando del anticristo y de los anticristos. En el versículo 19, capítulo 2 del siglo XIX, está hablando de los anticristos, ¿verdad? El anticristo viene del siglo XVIII, pero han salido muchos anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bien, entonces está hablando del anticristo y de los anticristos. Bien, obviamente aquí en este pasaje que hemos leído, versículo 6, está retomando también esta misma enseñanza del anticristo y los anticristos, y está, profundizando en esta enseñanza, en todo lo que se nos dice acerca de él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que aquí se nos da? En esta mañana nos vamos a centrar solamente en el versículo primero. En el versículo primero, donde sobre todo lo que nos encontramos ahí, primeramente, antes que nada, es la necesidad de que probemos a los espíritus. La necesidad. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Literalmente sería, han salido al mundo, ¿no? Es como si fuera un poco, se da aquí el pistoletazo de salida y salen al mundo. Es el último tiempo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Entonces, ¿cómo se conoce esto? Por la aparición de los falsos profetas, por la aparición de los anticristos. Han salido al mundo. Es señal del último tiempo. Fijémonos entonces, dice, no creáis a todo espíritu. Es un mandamiento, entonces, podemos verlo así, a no ser ingenuos, ¿no? A no ser crédulos, a no creerlo todo lo que nos digan. Hace unos días veía que, hay en un país, en Sudamérica, decían que ha salido ahora un gallo profeta, que dice que él está predicando que Cristo viene. El kikiriki, ¿no? Lo único que dice es kikiriki, y toda la gente dice, estás diciendo Cristo viene. Y lo dice muy claramente, y todo el mundo lo dice, no, lo dice muy claramente. Y lo único que dice el gallo es kikiriki. Se escucha ahí, no tiene más historia. Entonces vemos, la gente es muy crédula. La gente es muy crédula. Es muy ingenua. Es muy simple. ¿No? Le basta con que le diga una cosa acerca de Dios para que, sí, es verdad, amén. Entonces, no hemos de ser así tan ingenuos. No hemos de ser tan crédulos, ¿verdad? Hemos de estar también alerta y hemos de estar preparados a que en cualquier momento, en cualquier lugar, se puede presentar lo que dice aquí, falsos profetas. Falsos profetas, e incluso, por lo tanto, entre otras iglesias. Y claro, algunos se piensan que eso, si la iglesia es verdaderamente verdadera, por así decirlo, eso no puede ser, ¿no? Muchos piensan que, si hacemos una iglesia, hacemos entre comillas, pero si hacemos que la admisión en la iglesia sea tan severa, que se excluya a la gran mayoría de ellos, ¿no? Si hacemos, entonces, que solamente sean los regenerados, los verdaderamente convertidos o verdaderamente nacidos de nuevo,
entonces, bueno, pues eso se va a acabar. Entonces, por eso también pues, se pone el requisito este del bautismo en la edad adulta, ¿no? ¿Para quién? Pues para aquellos que puedan probar, ¿no?, de manera fehaciente, sin lugar a dudas, que ha habido una verdadera conversión a Dios. Y si no la ha habido, pues entonces, pues se aparta. Entonces es solamente para aquellos que muestren estas señales tan evidentes de conversión. Entonces, al hacer todo esto, al ser pues tan rigorista o tan selectivo, pues entonces ya pueden estar tranquilos. Ya tienen entonces su iglesia de, digamos así, puros, o su iglesia de santos. Entonces, bueno, esa iglesia de santos entonces ya para ellos es algo tan seguro, tan claro, tan evidente, como si fuera la iglesia invisible delante de Dios, ¿no? Y bueno, de hecho, para muchos de ellos ni siquiera tienen necesidad de creer, de pensar en la iglesia invisible. Y muchos dicen, no, es que esto de la doctrina de la iglesia invisible, eso es algo que os habéis inventado los reformados, ¿no? Eso es algo de los reformados, de los calvinistas, porque al final la única iglesia es la que se ve. Tiene que ser así, tiene que ser una iglesia, pues que todos los miembros han de ser verdaderamente convertidos. Y bueno, pues por supuesto que no negamos que es necesario el ser regenerado, por supuesto, lo dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, es necesario que nazcáis de nuevo. Nadie que nazca de nuevo puede entrar al reino de Dios. Nadie. Entonces es necesario el nuevo nacimiento. Es necesario también que los creyentes vivamos en vida de santidad y de pureza. Eso es absolutamente necesario. Y también, pues por supuesto, que la santidad y la pureza de la iglesia debe ser guardada. Y si se ve pecado, pues se tiene que amonestar al hermano. Y si hay impenitencia, pues se tiene que poner aparte. Si hay mayor impenitencia o obcecación, se tiene que excomulgar. Todo esto estamos de acuerdo. La única cuestión es que es imposible que nosotros conozcamos a fondo los corazones de las personas. Podemos ver si él confiesa a Cristo o no, hace una profesión pública de fe o no. Puedes ver si su vida, hay pecados o están, andando bien, ¿verdad? Puedes ver todo esto, pero no puedes tener una seguridad al 100% de que todos y cada uno son salvos y todos y cada uno son, por lo tanto, nacidos de nuevo. Solo Dios conoce los corazones. Conoce Dios los que son suyos. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y nos dice Jesús en el Evangelio la parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntos. Y Cristo dice que no se separen hasta el día del fin del mundo. ¿Por qué? No vaya a ser que vas a quitar a la cizaña y te lleves por delante también al trigo. Entonces dice que se deje hasta el fin del mundo y entonces Dios manifestará quién era verdaderamente su Hijo. Manifestará los corazones, ¿verdad? Y pondrá punto final a incógnitas que pudiéramos tener sobre esto, sobre lo otro. Entonces, esa es la situación, que en cualquier iglesia esto se puede dar. Entonces, esto es también una exhortación para nosotros. Acerca también entonces de esta exhortación que nos da este mandamiento del apóstol Pablo, podemos también fijarnos, hacer atención a esta expresión que dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Vemos, está hablando de espíritus y no está diciendo entonces no creáis a toda persona, no creáis a todo lo que os digan, no creáis a toda enseñanza, no creáis a todo lo que oigáis. Está diciendo no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus.
¿Esto que dice tiene alguna importancia? ¿Es algo especial? Pues sí que lo es. ¿Por qué? Pues porque si le seguimos leyendo, está hablando de falsos profetas. Está hablando de falsos profetas. Bien, pues entonces, por supuesto, estos falsos profetas no eran profetas verdaderos. Los profetas verdaderos, como dice 2 de Juan, capítulo 1, versículo 21, hablaron la palabra de Dios siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Siendo llevados, siendo guiados por el Espíritu de Dios, siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y ellos eran, entonces, volviendo aquí, son falsos profetas. Ellos no hablaban la palabra de Dios. Ellos no estaban inspirados por el Espíritu de Dios, pero sí que hablaban siendo inspirados. Sí que había un espíritu que les movía. Y entonces esto lo enseña la palabra de Dios bien claramente. Por ejemplo, podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, es el pasaje de Acab con Josafat, que quieren pues ir a conquistar ese pueblo de Ramot de Galaad. Entonces hacen consulta a los profetas. Y los profetas decirles: sí, subid, que vais a vencer, vais a tener una victoria que ya veréis. Y fue a consultar a Micaías o a Miqueas. Y entonces la respuesta que les dio fue otra, ¿no? Y vemos que la explicación que da Miqueas a sus palabras. Podemos leer ahí en el versículo 22. Vamos a leer en el versículo 20, dice, versículo 19 dice: Oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y a todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y el uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo: lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Espíritu de mentira. Espíritu de mentira. Es algo también que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, está hablando de la venida del anticristo también, y después de la venida de Cristo. Y allí pues está diciendo del inicuo, que el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Y dice que leemos a partir del versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino los que se complacieron en la justicia. Entonces vemos que los falsos profetas, hablan siendo movidos por espíritus de mentira, espíritus engañosos. Es decir, que no hemos de pensar, ¿no? Y sería incorrecto pensar que un falso profeta se levanta una buena mañana y dice: voy a engañarlos a todos, ¿no? Y voy aquí a decirles lo que me parece. Hay gente que lo hace, pero esos son los charlatanes, ¿no? Entonces son como aquellos que pasaban por el oeste, el salvaje oeste, ¿no? Pues con las pócimas que lo saben todo, o las pócimas para crecer el pelo, ¿no? Esos son charlatanes. Pero hay otros que inducen y engañan a los demás porque han recibido ellos ese espíritu de mentira, ¿verdad?
que los mueve. Ellos también, entonces, en gran medida son los primeros engañados. Son los primeros engañados. Y como hemos visto en Primera de Reyes capítulo 22, Dios es soberano. Y eso es por decreto de Dios, que les envía pues ese espíritu de mentira. Segunda de Tesalonicenses envía un poder engañoso. Bien, pues alguien podría decir, oh, pues fuerte esto. ¿Es injusto Dios que hace esto? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Estas personas son inocentes? De golpe y porrazo le viene ese espíritu y les engaña. En absoluto. No hemos de pensar nunca de esa manera. Esto es por el justo juicio de Dios. Esto es el justo juicio de Dios. Dios les ha entregado a ese espíritu. Dios los ha entregado, pero lo ha hecho por sus propios pecados, por su contumacia, por su obstinación, por hacer las cosas incluso en contra del conocimiento de la voluntad de Dios. Vemos esto en la Escritura en general, pero de una manera muy clara en el 2 de Pedro, en el capítulo 2. Está hablando ahí también de los falsos profetas, en el capítulo 2 del 2 de Pedro. Y ahí leemos que, vemos ahí en el versículo 9, que Dios reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vemos, lo reserva, ¿no? Bien, en el versículo 13, ahí leemos, pues, bueno, a partir del versículo 9 está hablando entonces de los falsos profetas, los falsos maestros, y en el versículo 12 dice, estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Vemos, reciben el galardón, el premio o la paga de lo que ellos habían hecho, su injusticia, de sus propios pecados, ya que tienen por delicia gozar en deleites cada día. O en el versículo 14 vemos, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y el versículo 15 está hablando de Balaam. Balaam, conocemos, es el falso profeta. Era un adivino, pero que, lo vemos en el libro de Números, el capítulo 22 al 25, que el rey de Moab lo contrató para que fuera a maldecir a Israel cuando iba de Egipto a la tierra prometida con Moisés, pues lo alquiló para maldecir al pueblo. Y él fue. Al principio Dios le dijo, no vayas, pero él insistió. Bueno, pues Dios le dijo, venga, pues vea. Y una vez allí, Dios no le permitió maldecirlo. Él quería, pero Dios no le permitió. Él sabía que el pueblo de Dios era bendito y él sabía que Dios estaba con Israel. Y sin embargo, pues, después de bendecirlo, se dejó, por así decirlo, comprar por el rey de Moab y no lo pudo maldecir, pero sí aconsejó a que pecara, a que Israel pecara. Enseñó a que, que envíe a las chicas moabitas para que los israelitas pequen fornicando con ellas. Y de esa manera Dios se vuelva y se airee y tenga furor con su pueblo. Bueno, pues por eso Balaam es un profeta, es por así decirlo, un modelo, ¿no? Un patrón de los falsos profetas que también se dejan llevar por la codicia y acaban hablando por el dinero, por el amor al dinero. Dice el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, esto es lo que ocurre con estos falsos profetas. Reciben ese espíritu engañoso como castigo de Dios por sus propios pecados. Y entonces de esto hay también muchos ejemplos y podríamos hablar de ellos, ¿no? Hemos estado hablando al principio, por ejemplo, de Juan, el de Leiden, ¿no?
aquel que era sastre, y que habían tomado pues la ciudad de Münster. Bueno, la toma de Münster, y también pues esta mujer, ¿no?, con la que se casó, Díbara, que iba con vestido de oro. La toma de Münster, de esta ciudad, no nació ahí. La toma de Münster venía un poquito de antes. ¿De quién nació? Pues nació de otro holandés, ¿no?, que se llamaba Juan Matis. Era un panadero de Ámsterdam, ¿no? Y él, pues, bueno, no se sabe si comenzó a predicar porque vio a una jovencita, una hija de un cervecero, de un fabricante de cerveza que le gustaba, o si él predicaba y estaba la chica ahí, ¿no? Bueno, el caso es que al final él, Juan Matis, él dejó a su mujer, abandonó a su mujer y se fue con esa chica que se llama Dio Bergen. Dio Bergen, que sería la futura Díbara. La futura Díbara. Y dirán, bueno, pues sí, pero si Díbara no era de Juan, de Leiden, Juan el sastre. Sí, es cierto. Es que se fueron allí y entonces Juan Matis murió y el otro, que era su discípulo, a las pocas semanas, al poco mes, la hizo su mujer y la coronó como reina. Bueno, pues fijémonos en cómo las cosas vienen un poco de antes. En un caso, yo creo que el más claro que podemos sacar a relucir es el de Joseph Smith. ¿Conocen? Joseph Smith fue el fundador de los mormones en el siglo XIX en América. Ya saben, estos que ahora también van por la calle, pues siempre uniformados, ¿no?, en parejas de dos en dos. Bueno, pues Joseph Smith era de familia también, bueno, como allí pues todos eran protestantes, una familia que era bastante cercana a la iglesia presbiteriana. Creo que incluso que su padre llegó a ser miembro, no lo sé si lo llegó a ser. Estamos hablando de la década de los 1824-25. Entonces, ¿saben? La historia, digamos, oficial, que todo el mundo cuenta, es que él se fue a orar al bosque, pidiendo cuál religión era la verdadera, y entonces le apareció pues un ángel y le mostró unas tablas de oro, y que él pues se tradujo, y es el libro del Mormón, ¿no? Bien, pues saben un poco la verdad histórica. Esto está documentado y esto es así. La verdad histórica es que este chico, en su juventud, a los 20 y pocos años, era de lo que se decía un buscador de tesoros. Era un buscador de tesoros. Él creía que por aquella zona, estamos hablando de la zona de Nueva York, etcétera, Pensilvania, estaba buscando un tesoro de los españoles. Yo no sé si los españoles habían subido al norte, pero estaban buscando un tesoro de los españoles. ¿Y sabe cómo lo hacían? Pues por medio de unos cristales. Se ponía unos cristales en el sombrero, ¿no? Y si allí donde, cuando los cristales se alumbraban, pues eso le guiaba, ¿no?, al tesoro, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, él no solamente era un buscador de tesoros, por lo cual vemos aquí la codicia, la avaricia, que ya le moría al hombre de joven, ¿no? No solamente esto, sino que además practicaba la evidencia, practicaba la adivinación. Eso era un método de adivinación, de evidencia. Es decir, que él estaba abierto a guías un poco sobrenaturales, ¿no?, para encontrar aquí el tesoro de los españoles. Pues no es extraño que, bueno, recibió también aquí, vio la luz, no de los cristales, sino que se le apareció ese ángel, ¿no?, con esas, curiosamente, planchas de oro, que era también lo que él estaba buscando. Entonces vemos que esto es... la lista podría ser larga, pero vemos que esto siempre se trata al final, a fin de cuentas, de lo mismo. A fin de cuentas, resumiendo, son personas que se ponen a predicar sin ser verdaderamente llamado por el Señor.
Son personas que se ponen a predicar sin ser llamados por Dios y que están movidos por una pasión, ¿sí? Una pasión, pero no es una pasión que procede de Dios, es una pasión que procede de sus mismos corazones, es una pasión que no es el servir a Dios, ni la gloria del nombre de Dios, ni predicar la verdad de la palabra de Dios. Es al final una pasión egoísta, ligada a su persona. Y entonces son personas que se ponen a predicar y una vez están adentro y lo hacen, pues les ocurre lo peor que les podría ocurrir. ¿Y qué es eso? Que triunfa, que va gente detrás de él, que va gente y pues se hacen miembros y seguidores de él y de su secta o de su, comillas, iglesia. Ese es el gran problema. Es lo peor que les pueda ocurrir. Y entonces, pues claro, ya con eso, ya animados y el ánimo, ellos avanzan y avanzan y avanzan. Es una huida hacia adelante, pues para su perdición. Y acabaron mal, tanto Joseph Smith, que acabó pues tiroteado, como las películas del oeste, o también, pues esos, pues acabaron siendo decapitados, ¿no? Para su perdición, y también de aquellos que los siguen. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son las conclusiones que podríamos sacar en cuanto a este asunto? Vemos, en primer lugar, lo terrible que es caer en esto. Lo terrible que es caer en esto, que es en lo que han caído todos los grupos heréticos, todas las sectas que han asolado a la historia, que han asolado a la Iglesia durante la historia, ¿verdad? Entonces, es algo tremendo el ver las vidas de estos, cómo han sido, usados por el diablo. Y se ve la mano del diablo en sus vidas. Verdaderamente, si hay cosas de las que tendríamos que tener miedo los creyentes, es de esto. Esto sí que es una historia de terror, ¿no? Con las películas de terror, pues igual esto es una historia de terror, ¿verdad? De lo que tendríamos que tener nosotros verdaderamente miedo son de personajes como estos, ¿no? Que el Señor nos libre verdaderamente, porque es algo terrorífico. En segundo lugar, la justicia también del veredicto de Dios, porque hemos visto que esto es un justo juicio de Dios por sus pecados. Y Dios ha de ser alabado. En los salmos, como dice Efesios capítulo 1, la alabanza de la gloria de su gracia. Se alaba a Dios por su gracia. Pero en los reprobados y en los que se pierden, se alaba a Dios por su justicia. Por su justicia. Y ciertamente hemos de alabar a Dios por su justicia. ¿Y cómo se alaba a Dios por su justicia? Hoy en día, muy pocos, ¿verdad? En la iglesia hoy en día alaba a Dios por su justicia. Se alaba a Dios por sus atributos, se alaba a Dios por su salvación, por la salvación de Cristo, pero por la condenación de los reprobados. Pues tenemos el Salterio. ¿Cuántos salmos no tenemos en los que se alaba a Dios por su justicia, ¿verdad? Por la condenación de los impíos? La mayoría de los evangélicos y también de los reformados incluso, bastantes, ¿no? Consideran el libro de los salmos, ¿no? Como algo retrasado para cantar en la iglesia porque habla de los impíos, de la venganza de Dios, y es algo primitivo, dicen que es algo inferior al evangelio. Pero es precisamente en los salmos donde encontramos y tenemos nuestros himnos de alabanza a Dios por la manifestación de su justicia en la perdición de los impíos y de los injustos. Vemos la importancia, ¿verdad?, de este punto también, de los salmos. En tercer lugar, esto es también una advertencia, por supuesto, para nuestra vida, porque, bueno, tanto los profetas, estos falsos, como los que los siguen, todo esto es un justo juicio de Dios, incluso también para los que los siguen, incluso aquellos que caen en sus garras. Por una parte, sí son víctimas, pero por otra parte, ellos
también son culpables. Están ahí también por justo juicio de Dios. Están ahí también, pues, en castigo por sus pecados. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas, las iglesias, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir, está hablando aquí de también la venida de falsos profetas, etcétera, que se introducirán en las iglesias y arrastrarán a mucha gente. Y dice, ¿a quién? A mujercillas. No solamente está hablando de mujercillas, sino también está aquí hablando con esta imagen de ilustración de los creyentes, ¿no? En general. Dice, cargadas de pecados y arrastradas por distintas concupiscencias. Entonces es un justo juicio por sus pecados y también por la incredulidad. Y esto es lo que hemos leído también en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 10, cuando dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto ellos, los que se pierden, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía, entonces, a continuación leemos, el espíritu engañoso, ¿verdad? Un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces vemos aquí la gente también que sigue a estos, es también un justo juicio de Dios por sus pecados y por su incredulidad. Este tipo de textos, ¿verdad?, es un llamamiento solemne de parte del Señor, ¿verdad?, para que vigilemos nuestra vida, para que vigilemos nuestro corazón, para que velemos, para que estemos haciendo atención nuestra vida con el Señor, cómo anda, si es que tenemos esta vida con el Señor, si es que oramos a Dios, si es que tenemos un corazón que busca a Dios. Entonces es una solemne llamamiento, una solemne advertencia de Dios para todos. En cuarto lugar, darnos cuenta que hay la realidad espiritual que mueve nuestras vidas, que inspira nuestras palabras, que también influye, determina también nuestras acciones. Hay una realidad espiritual tanto para lo bueno como para lo malo. No es solamente lo que hacemos, es lo que nos mueve a hacer esto. Y nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los creyentes somos guiados por el Espíritu de Dios. Los creyentes somos guiados. Es lo que nos mueve, es lo que inspira nuestras palabras, es lo que mueve nuestros corazones a hacer las cosas que agradan a Dios. Eso es, ¿verdad?, en los hijos de Dios. Bien, pues ya por último, la última palabra, pues es que la palabra de Dios pone a la Iglesia una salvaguarda ante estas personas. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, son los requisitos de aquellas personas que han de ejercer el ministerio de la predicación y la enseñanza en la Iglesia. Dice, palabra fiel, según del obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dador vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces esta es, digamos, la salvaguarda que da Dios a su Iglesia. La persona que ha de servir o ha de predicar no solamente ha de saber hablar y de una manera convincente,
No solamente ha de saber enseñar, ¿verdad? No solamente ha de tener don de gentes, ¿no? Tratar bien a la gente, que la gente pues lo siga. No solamente esto. Sí, lo tiene, pues muy bien. Pero es sobre todo la vida. Es sobre todo el carácter. Se le tiene que ver a esa persona el carácter de Cristo. Se le tiene que ver en su vida la vida que llevó Cristo. Es imposible que uno sea siervo de Cristo y que predique su verdad, la palabra de Cristo, si no se ve la santidad de Cristo en su vida, la mansedumbre de Cristo en él, la bondad de Cristo en su corazón, la benignidad de Cristo, la templanza de Cristo y la humildad de Cristo. Él es manso y humilde de corazón y nos dice: aprended de mí. La humildad de Cristo, quien siendo igual a Dios no estimó usurpación, que estaba usurpando algo, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y que se hizo hombre para morir en la cruz. Y Él es entonces el modelo a seguir, Él es el modelo de toda virtud, pero no solamente el modelo, Él, Cristo, es toda virtud para nosotros. Y todo lo que por naturaleza nosotros estamos vacíos y desprovistos, porque por naturaleza estamos desprovistos de la gloria de Dios, en Él se encuentra. Entonces amemos a Cristo, hermanos, y anhelemos el ser como Él es. Y de esta manera pues estaremos en Él y guardados por Él. Amén. Vamos a orar.